leer el acta de instalación de la sustentación. San Juan de Paso, 17 de octubre de 2023, programa de sustentación del trabajo de grado titulado Formulación de Hamilton Jacobi para teorías gauge-nobelianas, presentado por el estudiante Cristian Santiago Muñoz López, con la participación del docente Germán Ramos Zambrano como director de trabajo de grado, los docentes Eduardo Rojas Peña y Juan Carlos Salazar Montenegro como jurados evaluadores. Orden del día. Primero, instalación a cargo de la directora del Departamento de Física, Carla Patricia Reyes Sánchez. Segundo, sustentación del trabajo de grado a cargo del estudiante del programa de Física, Cristian Santiago Muñoz López. Tercero, haremos la lectura del acta de sustentación número 008. Muy bien, entonces en adelante tiene Cristian 45 minutos, muchísimos éxitos, quedan todos atentos a la sustentación. Muchas gracias. ¿Qué pasaría si quisiéramos representar las interacciones fundamentales entre los campos que conforman el modelo estándar a partir de una única ecuación? Esto es lo que motivó a la forma que tengo de mi presentación de trabajo de grado denominada Formulación de Hamilton-Jacobi aplicada a teorías gauge-nobelianas. Me presento, mi nombre es Cristian Santiago Muñoz y mi director de trabajo de grado es el profesor Germán Enrique Ramos. Inicialmente quisiera agradecer a todos ustedes por su participación. Es bastante agradable contar con su presencia. También quisiera agradecer a mi director de trabajo de grado por su asistencia y su colaboración a lo largo del desarrollo de mi trabajo de grado. Finalmente quiero agradecer a mis jurados evaluadores por contar con su apoyo en la revisión y correcciones de mi trabajo de grado. El contenido que tiene mi presentación se divide en 4 partes fundamentales. Inicialmente empezamos con la introducción, donde se define cuál es el problema que se está trabajando y el planteamiento del mismo, seguido de los objetivos del trabajo de grado. La segunda parte consiste en analizar la teoría de Yang-Mills para comprender cuál es la importancia en la teoría de la física. Finalmente, aplicar el método de Hamilton-Jacobi a la teoría de Yang-Mills para ver los resultados. Y por último, las conclusiones y referencias de mi trabajo de grado. Empecemos con una pregunta fundamental. ¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que mantiene unido al núcleo de los átomos? ¿Cómo es posible que partículas cargadas como los protones se puedan mantener en un espacio tan reducido como es el núcleo? Esta misma pregunta se realizaron los físicos Chen Yang y Robert Mills para formular una de las teorías físicas más importantes que se tiene, dado que ayudó o es fundamento para la formulación del modelo estándar. Esta se conoce como la teoría de Yang-Mills y fue formulada en el año de 1957. Para entender un poco cuál fue lo que motivó la teoría de Yang-Mills, se tiene en la imagen la estructura, una forma básica de la estructura de los protones, que está conformado por 3 quarks, 2 quarks up y un quark down. Estos quarks interaccionan entre sí mediante la fuerza fuerte, mediante el intercambio de partículas que se conocen como los gluones. Los gluones son campos gauge que son los mediadores de las interacciones fuertes. Y en la teoría de Yang-Mills, estos gluones se representan mediante campos gauge denominados A sub mu. Gracias a esta teoría se pueden formular distintas formas que representan las interacciones de las partículas del modelo estándar. En el año de 1960 fue donde se descubrió la relevancia que tiene para describir las interacciones fundamentales, tales como la cromodinámica cuántica, que la observamos en la primera imagen. La cromodinámica cuántica trata de representar las interacciones nucleares fuertes mediante las partículas, los campos gauge fundamentales que se denominan los gluones. También tenemos la electrodinámica cuántica en la segunda imagen, los cuales también es una teoría gauge que se representa mediante los fotones como las partículas, los campos gauge fundamentales. Además, los físicos Steven Weinberg y Abdus Salam lograron unificar 2 teorías, que es la teoría electromagnética y la teoría con la fuerza nuclear débil, para hacer la formulación de la teoría electrodébil, la que se encarga de las interacciones con partículas débiles, como los que se miran, por ejemplo, en los reactores nucleares o las fisiones. La teoría de Yang-Mills es un caso específico de lo que se conoce como de las teorías gauge. Estas teorías, bueno, en específico, la teoría de Yang-Mills se conoce como una teoría gauge-nobeliana. Estas se representan mediante, o se reconocen mediante transformaciones de los campos fundamentales.
En la imagen se puede ver diferentes funciones que se tienen. Todas estas funciones representan a diferentes campos Gauge. Y lo interesante de las teorías Gauge es que si estas funciones cumplen con la ecuación 2.1, que se diferencian entre sí por la derivada de una función escalar, la teoría va a ser invariante bajo cada uno de esos campos. Es decir, la dinámica que define el sistema va a ser la misma, no importa cuál forma que se tome en los campos Gauge. Esto es una propiedad muy importante, dado que se simplifica bastante la matemática y se puede trabajar con ciertas simetrías. Bien, una vez entendida la relevancia física de la teoría de Yang-Mills, vamos a proponer cuál es el problema en mi trabajo de grado. La teoría de Yang-Mills, tal como todas las teorías Gauge, presentan un problema, y es que existen relaciones entre los campos fundamentales que la conforman. Estas relaciones son del estilo de la ecuación 2.3. Ecuaciones entre los campos y se conocen como restricciones del sistema. Estas restricciones son un problema porque al relacionar todos los campos no tenemos la libertad de escoger a gusto cuál es la forma de los campos, es decir, estos campos pierden su independencia lineal. Y esto, a grosso modo, se manifiesta en que existen diversas trayectorias que puede tomar, digamos, un sistema representado, y cada una de estas trayectorias es válida. De esta manera, lo que nos planteamos o lo que se pretende resolver en el trabajo es encontrar cuántas restricciones posee el sistema y qué forma tendrían estas restricciones. También de qué manera la presencia de restricciones en la teoría afecta a la dinámica del sistema. Y finalmente se plantea la introducción de unas condiciones denominadas las condiciones Gauge, que permiten resolver estas arbitrariedades en la dinámica. De esta manera se tiene como los objetivos de mi trabajo de grado la implementación de la formulación de Hamilton-Jacobi a la teoría de Yang-Mills libre y la implementación de las condiciones Gauge en esta formulación para determinar la dinámica del sistema. Una vez comprendida la parte teórica de la teoría de Yang-Mills, se va para un desarrollo más matemático. Cuando se planteó la teoría de Yang-Mills, se pretendía generalizar la formulación que se tiene de la electrodinámica, formulada por Maxwell. Para los que conocen, la densidad lagrangiana, que está en la ecuación 3.1, tiene exactamente la misma forma que tiene la densidad lagrangiana de la teoría de Maxwell. Sin embargo, lo que se diferencia es que se generaliza en la forma que tiene el tensor de intensidad de campo observado en la ecuación 3.2. Los primeros dos componentes de este tensor de intensidad de campo son exactamente iguales a la de la formulación de la electrodinámica. Sin embargo, existe un tercer componente que nos refiere a las interacciones entre los campos fundamentales. La constante G se llama la constante de acoplamiento, y la F que se observa ahí es la constante de estructura que depende del grupo de simetría que pertenezcan a estas transformaciones. Es decir, depende del álgebra que se esté trabajando. En la imagen observamos estas partículas que se conocen o se representan como los gluones. Los gluones pertenecen a un grupo de simetría que se denomina SU3. Y este grupo de simetría tiene las constantes de estructura de tal modo que existen interacciones entre estas partículas. Aquí observamos en la primera imagen interacciones entre 3 gluones y en la segunda entre 4 gluones. Esto se puede observar, Esto se puede observar debido a que la densidad lagrangiana existe en términos que relacionan diferentes componentes de los campos Gauge. Y es, por ejemplo, una de las aplicaciones que se tiene de esta generalización de la teoría. La densidad lagrangiana, que tiene una teoría, nos sirve para comprender o obtener la información que tienen los sistemas. Entonces, en ella se ve comprimida toda esta información. Y se puede expandir para observar cómo es la dinámica de los campos a partir de las ecuaciones que se denominan las ecuaciones de Euler-Lagrange y se observan en la ecuación 3.3. Esta es la forma general que tienen las ecuaciones de Euler-Lagrange. Sin embargo, nosotros lo podemos representar de una manera más familiar, llevándolo a una forma similar a la que tienen las ecuaciones de Newton. En la ecuación 3.4 vemos como una aceleración que en verdad se correspondería a la segunda derivada de los campos Gauge. Esta aceleración depende de una función que depende de los campos
y también esta función que se denomina como la matriz hessiana. La matriz hessiana contiene la información de la densidad lagrangiana tal como se observa en la ecuación 3.5. De manera que las propiedades que tenga la matriz hessiana revelarán la forma en cómo se comporte la lagrangiana del sistema. En un caso, por ejemplo, como el de la teoría de Yang-Mills, al calcular cómo la forma de la matriz hessiana que se observa en esta ecuación, se observa que en la parte de la diagonal, si esta matriz está diagonalizada, corresponde a los autovalores. Y obtenemos un autovalor que tiene el valor de 0. Esto es importante porque al obtener un autovalor de 0, significa que esta matriz no tiene inversa. Y por lo tanto, esta ecuación no tiene una solución. Es decir, no es posible encontrar cómo la forma de todas las aceleraciones o de todas las segundas derivadas que tienen los campos gauge, planteando así un inconveniente. Una forma de entender esta arbitrariedad que se da en la matriz hessiana es que existen relaciones entre los campos que se denominan como ligaduras. Estas ligaduras se las puede observar de manera sencilla al transformar a un espacio que se conoce como la formulación hamiltoniana. En esta formulación definimos una función en la 3.7 que es el hamiltoniano canónico del sistema. Este, al igual que la densidad lagrangiana, contiene la información, pero en este caso es la información de la energía del sistema. Si nosotros nos pasamos, digamos, a una parte clásica, este sería como la función de la energía del sistema. Ahora bien, al transformar a la hamiltoniana canónica, nosotros lo que hacemos es tomar las velocidades generalizadas, que se denominan con A punto, y las transformamos en momentos canónicos generalizados, que se representa por pi. Entonces, lo que estamos realizando es un cambio de un sistema de referencia que estamos en el espacio de configuración, determinado por posiciones y velocidades, transformamos al espacio de fase. Este está conformado por posiciones y momentos canónicos generalizados. En la teoría de Yang-Mills, la forma en que tiene el hamiltoniano del sistema se observa en la ecuación 3.8. Y este hamiltoniano depende tanto de los campos gauge como de los momentos canónicos generalizados. Al momento de determinar qué forma tienen estos momentos canónicos, nos encontramos con relaciones como la que observamos en la ecuación 3.9. Aquí tenemos que la componente temporal del momento canónico es igual a 0, de manera que no hay una relación que me permita despejar las velocidades con este momento canónico generalizado, y esto entonces se considera como una restricción. En la formulación de Hamilton-Jacobi consideramos estas restricciones como ecuaciones diferenciales parciales. Esto es porque en la ecuación 3.10 tomamos la forma que tienen los momentos canónicos y la relacionamos con una función S que depende del tiempo y los campos gauge. De manera que el momento se puede representar como la derivada de esta función. Además, en la formulación de Hamilton-Jacobi se introduce una nueva restricción al sistema que contiene la información de la energía que tiene este. Se la observa con la forma de phi00 y tiene la primera componente, que es la derivada temporal de la función que introducimos, y el hamiltoniano del sistema, que depende de las posiciones y de los momentos representados como la ecuación 3.10. De esta manera, entonces tenemos dos restricciones en el sistema, representadas por phi0 y phi1. Estas restricciones se consideran ahora como un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales. Observemos que estas ecuaciones diferenciales parciales mantienen invariante la dinámica del sistema, porque esta dinámica se rige a través de los corchetes de Poisson. En la ecuación 3.15 observamos el diferencial de una función, que esta función nos representa, digamos, el comportamiento de un sistema. Este diferencial nos verá cómo evoluciona este sistema con el tiempo y se conforma por el corchete de Poisson de la función con la forma que tiene el hamiltoniano del sistema. En las ecuaciones 3.12 a 3.14 vemos los corchetes de Poisson fundamentales, que estos son útiles al momento de evaluar qué forma tiene este diferencial. Sin embargo, el último corchete de Poisson, que tiene la información de los campos con el momento, no satisface de manera efectiva las restricciones que posee el sistema, porque al considerar la restricción π0 igual a 0 y reemplazar en este corchete, nos da diferente de 0. Uno esperaría que al evaluar el corchete y si la función es 0, el resultado sea 0, pero esto no se cumple.
De esta manera encontramos un problema en la dinámica del sistema. Ahora es momento de considerar si las restricciones que hemos encontrado son las únicas o existen más restricciones que posee el sistema. Para realizar esto, se realiza un análisis de integrabilidad mediante una condición que se denomina la condición de Frobenius y se observa en esta ecuación 4.1. Lo que considera la ecuación de Frobenius es tomar el diferencial de los campos, de las restricciones, e igualarlos a cero. Esto nos indica que la forma en que tienen estas restricciones no debe variar ni en el tiempo ni en el espacio. Sin embargo, suele ocurrir que al evaluar el diferencial existen relaciones como la que se observa en la segunda igualdad. Estas relaciones se las puede considerar como nuevas restricciones que tiene el sistema y se las debe implementar. De esta manera, al realizar el análisis de integrabilidad a las primeras restricciones que teníamos, encontramos la necesidad de añadir una segunda restricción que se determina en la ecuación 4.2c. Una vez encontrada esta restricción, se vuelve a aplicar la condición de integrabilidad para observar si nuestro conjunto es completo y determinamos todas las restricciones. Estas restricciones ahora se deben implementar en la evolución dinámica del sistema. Es decir, debemos introducir la información que tienen las restricciones a la dinámica del sistema. Para ello es conveniente relacionar a cada restricción con un parámetro arbitrario que se determina por tau. Este parámetro depende tanto de la posición como del tiempo, es de manera general. A partir de estos parámetros que introducimos, es posible redefinir el diferencial fundamental expandiéndolo. La primera parte contiene lo que teníamos inicialmente, la información con la hamiltoniana y la forma temporal de esto. Sin embargo, en la segunda parte tenemos la información de las dos restricciones junto con sus parámetros respectivos. Este diferencial fundamental es útil para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales parciales de Hamilton-Jacobi, que son las restricciones que vimos anteriormente, mediante unas ecuaciones que se denominan como las ecuaciones características. Estas ecuaciones características son un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias y lo que toma son los campos fundamentales del sistema y lo reemplaza en esta ecuación para encontrar qué forma tienen estos campos. Una vez tengamos las ecuaciones características, es posible derivarlas respecto al tiempo para encontrar lo que se denomina las ecuaciones de campo. En la ecuación 4.5 IB observamos cómo es la evolución dinámica de los campos gays y de los momentos canónicos generalizados. Estas son las ecuaciones de campo en el espacio de fase. Sin embargo, nos podemos dar cuenta de que dentro de las ecuaciones de campo existe la presencia de los parámetros arbitrarios que son tau1 y tau2. En ambas ecuaciones de campo existe esta restricción. De la misma manera, podemos encontrar la ecuación de campo en el espacio de configuración mediante un tratamiento matemático para llegar a la ecuación 4.6. Esta ecuación tiene una forma muy similar a la ecuación de campo que se tiene para las ecuaciones de Maxwell, de manera en notación indexa. Sin embargo, en este caso no está igualado a cero. Y esto es porque existe la información de este parámetro tau2, que es lo que me mantiene indeterminada la dinámica de los campos. De esta manera, la formulación de Hamilton-Jacobi nos ayudó a encontrar de qué manera afectan las restricciones a la evolución dinámica de los campos, ¿sí? De qué manera los parámetros tau indeterminan esta dinámica. Podemos observar aquí en el gráfico las componentes del espacio de fase, que son los campos y los momentos canónicos generalizados. Cada una de estas curvas representa la evolución de un sistema en este espacio, pero observamos que diferentes curvas satisfacen las ecuaciones de campo, y esto es porque cada curva se diferencia por diferentes formas de estos parámetros tau. Para analizar un poco más a fondo cuál es el surgimiento de estos parámetros, es decir, si todas las restricciones aportan con un parámetro tau y determinan la dinámica, se tiene en esta tabla los corchetes de Poisson entre cada una de las ecuaciones diferenciales parciales del sistema. Queremos enfocarnos específicamente en cuáles son los corchetes de Poisson entre la primera y la segunda ecuación diferencial parcial. Y observamos en esta parte que cada uno de estos corchetes de Poisson es cero. Esto es un problema porque más adelante necesitamos determinar la dinámica mediante una matriz que se denomina como la matriz de ecuaciones diferenciales parciales.
y esta está conformada por los corchetes de Poisson entre cada una de las restricciones. El que cada uno de estos corchetes valga 0 significa que esta matriz no tiene una inversa y por lo tanto no es posible despejar todavía cada una de las variables. Esto es lo que se denomina como que las ecuaciones son linealmente independientes. Para solucionar el problema se plantea entonces la introducción de nuevas restricciones al sistema. Estas restricciones se conocen como las condiciones gauge y se observan en la ecuación 4.7 y E. Estas condiciones gauge se introducen con el propósito de formar que las ecuaciones diferenciales parciales ahora sean linealmente dependientes. Observamos ahora en esta tabla los corchetes de Poisson entre el conjunto extendido de ecuaciones diferenciales parciales. Y observamos que ahora ya existen funciones y ya no todas las componentes son 0. Es posible entonces con estos corchetes de Poisson construir la matriz de ecuaciones diferenciales parciales y esta ahora será invertible. De esta manera entonces se puede construir, o bueno, dado que se expandió el número de ecuaciones diferenciales parciales, se debe redefinir el diferencial que define la dinámica. En la ecuación 4.8 podemos ver que el último término es una notación simplificada de esta extensión. Aquí tenemos un contador que es el contador P, que me cuenta el número de ecuaciones diferenciales parciales del sistema, que ahora cuenta de 1 hasta 4. Y en el último término se considera la notación de Einstein, es decir, que aquí estamos trabajando con una suma de cada uno de estos términos. A partir de este diferencial fundamental, que ahora ya es completo, es posible aplicar la condición de Frobenius, es decir, exigir que cada una de nuestras ecuaciones diferenciales parciales sea involutiva, y a partir de esta condición se puede encontrar una forma de los parámetros tau en función del tiempo, de manera que estos ya no son indeterminados, sino que son funciones del tiempo. A partir de estos, se logra observar que para poder determinarlos necesitamos la matriz de ecuaciones diferenciales parciales, específicamente la inversa de esta matriz. Es por eso necesario anteriormente que esta era invertible. Y la forma de la inversa para la teoría de Yang-Mills libre se observa en la ecuación 4.10. Esa ecuación se observa la presencia de dos funciones, g y sigma. Estas son las funciones de Green correspondientes a operadores diferenciales como se observa en la ecuación 4.11. Es decir, para encontrar la forma de estas funciones se necesita resolver estas dos igualdades. Una vez encontrado esto, es posible definir la dinámica en términos de unos corchetes que generalicen los corchetes de Poisson. Porque si recordamos, estos corchetes de Poisson no eran coherentes con las restricciones que posee el sistema. Estos nuevos corchetes se observan aquí y se denominan como los corchetes generalizados. En el caso de considerar dos variables dinámicas, f y g, los corchetes generalizados toman la forma observada en la ecuación 4.12. Observe que el primer término corresponde a los corchetes de Poisson y el segundo término es una extensión a estos donde se agrega la información de las ecuaciones diferenciales parciales del sistema. Con la definición de los corchetes de Poisson, los corchetes generalizados, la dinámica del sistema ahora se rige mediante esta ecuación. Observe que toma la misma forma que se tenía al comienzo, pero ahora con la información de los corchetes generalizados, que son ya coherentes con las restricciones del sistema. Una curiosidad que se encontró, o algo muy importante dentro de la formulación de Hamilton-Jacobi, es que los corchetes de Poisson son matemáticamente iguales a los corchetes de Dirac que se tienen en la ecuación 4.14. Aquí se observa que también se tienen los corchetes de Poisson más un término que introduce las ligaduras que posee el sistema. Y la forma de esta matriz, que se observa aquí con la letra C, es exactamente igual a la forma de la matriz que encontramos en la formulación de Hamilton-Jacobi. De manera que la dinámica que se adquiere del sistema es la misma que se haya estudiado en la formulación de Dirac, la cual es una formulación ampliamente estudiada y comprendida. A partir de eso se puede observar unos corchetes que se denominan los corchetes generalizados fundamentales, que a partir de esto se puede encontrar la evolución de las variables dinámicas que tenga el sistema. Y esta forma ya no está indeterminada, es decir, no depende de parámetros arbitrarios, de manera que la introducción de las condiciones gauge logró solucionar la dinámica del sistema y ya no se mantiene indeterminada. De esta manera llegamos a las conclusiones de mi trabajo. En primer principio se observó que el tener una densidad lagrangiana singular
Es decir, que la matriz hessiana tenga autovalores nulos genera la presencia de restricciones en el sistema. Los corchetes de Poisson, en presencia de estas restricciones, no fueron completamente coherentes y entonces fue necesario redefinir la dinámica. El método de Hamilton-Jacobi, aplicado a la teoría de Yang-Mills, permitió encontrar cuáles son todas las arbitrariedades que tiene el sistema y encontrar de qué manera indetermina la dinámica con el surgimiento de parámetros arbitrarios. Se observó entonces que las ecuaciones diferenciales parciales, que son linealmente independientes, son las que introducen estas arbitrariedades a la dinámica del sistema. Y por lo tanto, la introducción de las condiciones de gauge permiten hacer que el conjunto de ecuaciones sean linealmente independientes y este ya tiene una solución de manera que no sea indeterminada. Es decir, la introducción de condiciones gauge dentro de la teoría permitió definir de manera única la dinámica del sistema. También se concluyó que si dentro del sistema se encuentran ecuaciones linealmente dependientes, estas no afectan como tal la dinámica, sino que se debe redefinir únicamente unos corchetes que generalicen a los corchetes de Poisson. Y finalmente se encontró que la forma funcional de los corchetes generalizados es exactamente igual a la forma funcional de los corchetes de Dirac estudiados en otra teoría, de manera que se encuentra una equivalencia entre estas dos teorías. Finalmente, como sugerencia para futuras investigaciones, se plantea la obtención específica de las funciones de Green que se tienen, dado que mi trabajo no se enfocó en describir de qué manera son específicamente estas funciones. También se plantea el estudio de diferentes condiciones gauge para ver cómo afectan las condiciones gauge a la dinámica de los sistemas. Además, también se podría ampliar la investigación al estudiar ya no la teoría de Yang-Mills libre, sino interacción con otros campos, como es los campos fermiónicos, o cuantizar los corchetes generalizados para llevar la teoría a un nivel cuántico. Eso es todo, muchas gracias por su atención y abro el espacio para las preguntas.